¿Les ha pasado, o casi podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo nos ha pasado? Porque creo que todos podemos decir que hemos pasado por esto de tener estar en alguna circunstancia en la cual cuestionamos a Dios. Nos ha pasado de estar en alguna situación en la cual no entendemos algo de lo que nos pasa. Y bueno, miramos al cielo y nos comenzamos a hacer preguntas, ¿no? De por qué, Señor, permitís esto, o por qué a mí. Y nos empezamos a cuestionar un poco los motivos de Dios, nos empezamos a cuestionar las cosas que puedan haber estado pasando, nos cuestionamos el origen de cierta situación, e incluso a veces puede que nos lleguemos hasta molestar o a enojar con Dios por algunas cosas que puedan estar pasando en nuestra vida. Y eso a veces pasa justo el domingo pasado, si no me equivoco, fue cuando Priscila en el tiempo de la alabanza también nos llevaba a esos pasajes del libro de Job, en el cual personas pasando por situaciones muy difíciles, y es más, permítanme decirles, la Biblia alienta a que nosotros tengamos ese tipo de conversaciones con ese nivel de honestidad con Dios. No solamente lo vemos en el caso de Job, sino que también lo vemos en las oraciones expresadas en los salmos. La cantidad de veces de que el salmista expresa ¿por qué, oh Dios? Y los conocemos como bueno, salmos de lamentos. Hay un gran profeta de Dios que le habían puesto apodo el llorón, porque se pasaba quejando. Imagínense que el segundo libro ahí que escribió, que escribieron sus escribas ahí, se llamó Lamentaciones. Imagínate, ¿no? Si vos vas a escribir, y eso está en la palabra de Dios, porque hay un lugar para que nosotros sin ningún tipo de filtro nos relacionemos con nuestro Dios y le digamos cómo nosotros nos sentimos y expresarlo. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de cuestionamiento, y creo que el desafío que nosotros tenemos que hacer para nuestra vida hoy es que yo creo que la mayoría de los cuestionamientos en nuestra vida se pueden ver o podemos evaluarnos como este primer tipo, diciendo, bueno, esta situación que estoy no me gusta, me siento mal, entonces por eso yo cuestiono a Dios. Pero vamos a ver que a veces es necesario y es bueno que rasquemos un poco por debajo de la superficie y examinemos nuestros corazones a ver si no hay otras cosas que estén sucediendo en nuestro corazón al cuestionar a Dios. No estoy, justamente, arranco todo esto de esta manera para decir que hay un lugar correcto y bueno donde quizás nuestros corazones simplemente están pasando por una crisis de fe, simplemente es la situación que nos abrumó, son cosas que no entendemos. Pero a veces, disfrazado de eso, puede haber otro tipo de cuestionamientos y son los que vamos a ver que hoy le hicieron a Jesús. Comenzamos el capítulo 20 del libro de Lucas. Y si vamos todos para ahí, ¿se acuerdan que en el pasaje anterior Jesús luego de entrar a Jerusalén se dirigió directo al templo? Se dirigió directo al templo y rompió todo. Agarró y empezó a dar vuelta a las mesas. Bueno, eso nos dice, creo que es San Juan, que lo describe de esa manera, pero empezó a limpiar el templo de todos estos comerciantes, de los cambistas, de la gente que había transformado la casa de Dios, que tenía que ser una casa de oración, ¿en qué? ¿Se acuerdan que la transformaron? En una cueva de ladrones, tremendo. Bueno. Y nos dice que a partir de ahí, ¿se acuerdan que habíamos terminado ahí en los últimos versículos? Que había un grupo de líderes que se habían puesto en su contra y se habían propuesto matarle. Entonces, Lucas identifica quizá como el detonador principal que hizo que este grupo de personas buscaran la forma de deshacerse completamente de él. Pero además también nos decía que después de eso, todos los días él enseñaba en el templo. O sea que él despejó, limpió este lugar y después volvió al templo a seguir enseñando. Y esto es algo, la verdad, que muy, 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 muy tremendo. Y entonces es importante que recordemos esto porque ahora está muy relacionado esta escena que vamos a ver ahora, que sigue ahí a partir del 20, versículo 1. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron.
¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, va a preguntar por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Grande Jesús ahí. Entonces, es un pasaje bastante extraño ahí por varias cosas, pero bueno, Jesús no tiene acostumbrado a las cosas extrañas, ¿no? A sus reacciones, a sus respuestas, a la forma en la que él interactuaba con la gente que venía a atacarlo. Y vemos Jesús manejando de una forma muy particular un cuestionamiento. Ellos vinieron no directamente con una acusación, pero vinieron con una pregunta o con dos preguntas, con un cuestionamiento muy fuerte que buscaban dejarlo en evidencia, buscaban justamente tener algo palpable de lo cual agarrarse para poder cumplir con su cometido, que era que lo arrestaran, era que se deshicieran de él. Entonces vemos ahí que bueno, él estaba predicando, estaba enseñando en el mismo templo que 1 o 2 días antes. Él había despejado, él había limpiado todo ese lugar y justamente una de las cosas que vimos el domingo pasado era que era necesario que esta limpieza literal y un poco también espiritual se llevara a cabo para que Jesús pudiera íntegramente ponerse en ese lugar a enseñar. Si no, imagínense ahí Jesús enseñando y con los ruidos de los animales que habían puesto ahí en el templo, con el bullicio de los cambistas y de todo esto que gritaba pecado y gritaba traición a Dios, como vimos el domingo pasado. Entonces Jesús en ese lugar fue que se acercó a enseñar. Y quienes se le acercaron con este cuestionamiento son el mismo grupo de líderes que habían decidido matarla en los versículos anteriores. En los versículos anteriores vimos que los principales sacerdotes, los fariseos o maestros de la ley y líderes del pueblo. Era como un grupo de todos, más o menos los grupitos de autoridad. Y acá de nuevo nos repite esto: los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, que eran los líderes del pueblo, se le acercaron. O sea que vemos que este mismo grupo de personas estaba buscando cuestionarle para que se diera esto. Ahora, nosotros podríamos, si fuéramos a poner en otras palabras la pregunta que le hacen, nosotros en uruguayo, si tuviéramos este grupo de personas fueran uruguayos y se le acercaban a un Jesús uruguayo, le hubieran dicho: che, ¿y vos quién te cree que sos? ¿No? Básicamente era eso. Ahora, cuando le dicen con qué autoridad haces estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Principalmente a lo que ellos se referían, ¿qué era? A la limpieza del templo. O sea, no era necesariamente lo que él estaba diciendo, no era necesariamente lo que él estaba enseñando, porque si no ahí se podrían agarrar a algo de lo que él decía, pero era principalmente de con qué derecho vos te creés que vos podés venir y deshacer el muy, entre comillas, orden que había en el templo, aunque en realidad Jesús fue el que vino a traer el verdadero orden. ¿Con qué autoridad te creés vos que podés hacer eso? Y ahora es interesante que le cuestionan esas cosas, pero no le podían cuestionar nada de lo que él estaba diciendo. Si era un problema tan grande, lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, simplemente se tendrían que haber parado ahí a escuchar. Y después de algo que él dijera, podrían agarrarlo, podrían tomarse de eso. Ahora no podían, porque era imposible que de algo de lo que Jesús dijera ellos tuvieran algo malo para decir, pero les molestaba mucho cómo Jesús era consecuente con lo que él enseñaba y de verdad buscaba traer orden a la casa de Dios. Entonces ahí Jesús, responde. Para Jesús era ya una costumbre en varias otras ocasiones a los fariseos. Cuando le venían con una pregunta, él les contestaba con otra pregunta. Y si no contestaba con una pregunta, ¿con qué contestaba? Con una parábola, excelente, con una historia. Y siempre la historia en realidad, ¿en qué terminaba? También en una pregunta para ellos.
¿no? Uno de los casos más que recordamos, ¿no? Es la del buen samaritano. ¿No? Entonces te cuenta tremenda historia y le dice, bueno, decime vos quién es tu prójimo. o quién fue el prójimo en la historia. Y Jesús hacía esto un poco por esta razón que yo decía al comienzo, que es nuestro deber, incluso cuando nosotros pensamos que sabemos por qué es que nosotros estamos haciendo algo, es nuestro deber escarbar un poco, porque nuestro mismo corazón es engañoso. Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá realmente? Igual quien lo conoce realmente no somos nosotros, sino que es Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado nosotros engañándonos a nosotros mismos? Y la razón por la que Jesús contesta con preguntas o contesta con historias que exponen, ¿no? Como también pasó en el caso del profeta Natán, confrontando a David después de su pecado, le vino con una parábola. Porque esa historia iba a exponer también de una manera que iba a dejar a David regalado. Porque si venía y lo exponía con su pecado, él se iba a poder excusar o lo que sea. Pero que en esa historia, él ya tomar una posición firme dentro de la historia, después decía, bueno, vos estás haciendo lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa, el mismo método de Jesús para estas cosas. Entonces, la pregunta que Jesús hace está dispuesta justamente de escarbar y de exponer los verdaderos motivos del corazón de estos líderes que habían venido a cuestionarlo. Entonces tenemos que permitir que Dios nos confronte con el mismo tipo de preguntas a nosotros para que exponga realmente cuáles son nuestras verdaderas motivaciones de algunas cosas. Porque nosotros a veces, de nuevo, venimos a Dios o tenemos ciertas actitudes y decimos una cosa, pero en realidad en el fondo son otras las cosas que están sucediendo. Entonces, vamos a ver, ahí en el versículo 4, ellos empiezan a deliberar ahí, ¿no? La pregunta de la autoridad... pregunta a Jesús por la autoridad de Juan para bautizar. Ahora, Juan bautizaba para que la gente pudiera manifestar públicamente el arrepentimiento de sus pecados. ¿Se acuerdan que esa es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que nosotros hacemos después que comenzó la iglesia? Ahora el bautismo lo que hace es simboliza esa muerte y resurrección que nosotros tenemos en Cristo. Pero para ellos el bautismo era un símbolo simplemente del arrepentimiento antes de la venida del Espíritu Santo. Y era un decir, bueno, sí, nos arrepentimos, ¿por qué? Porque estamos preparando el camino del Mesías. Era todo el mensaje del ministerio de Juan, era preparar el camino. Entonces es interesante porque la pregunta sobre Juan no está completamente desconectada de Jesús, porque cuando ellos evalúan si decir que tenía autoridad del cielo o tenía autoridad de los hombres, si decía que tenía autoridad del cielo, no era solamente que Jesús dijera, bueno, yo también. También era esa cuestión, ahí los fariseos dicen, cuando se ponen a evaluar, ¿no? Decían, bueno, si le decimos que era del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. ¿Y cuál era el tema de creerle a Juan? Que Juan no estaba desconectado de Jesús. El propósito de Juan, lo que Juan predicaba, era anunciar al Mesías, y cuando Jesús llegó dijo, ese es el Mesías. Entonces, creerle a Juan era, por consecuencia, reconocer a Jesús como el Mesías. Era reconocer a Jesús como bueno, Dios mismo hecho hombre, era reconocer todo lo que Jesús venía enseñando y lo que Él decía sobre sí mismo. Entonces, vemos de que esta pregunta de Juan no era completamente así como al azar, ¿no? Como que Jesús tiró cualquier otra cosa, sino que tenía una conexión muy directa con Él. Entonces, ellos, los líderes, cuando se pusieron a deliberar qué contestar, no se preocupaban por dar una respuesta sincera, sino por dar una respuesta que les sirviera. Porque vieron, ellos no se pusieron a hacer ninguna evaluación teológica, ninguna evaluación sobre la vida de Juan, sobre las cosas que había hecho, lo que había dicho, lo que no. Su conclusión fue, si decimos que era del cielo, nos va a cuestionar por qué no le creímos. Si decimos que era de los hombres, la gente nos va a apedrear, porque la gente estaba convencida que él es un profeta. Entonces, claro, Juan también había cobrado era como un artista, ¿no? Vieron que los artistas a veces después que están muertos, sus obras se despegan en valor. Entonces con Juan había pasado algo similar. Mientras él estaba vivo, bueno, había gente que lo seguía, que no, que más o menos. Pero una vez que fue asesinado, también fue considerado una especie de mártir porque fue asesinado por Herodes, que mucha gente del pueblo también estaba en contra de él porque lo veían como este títere que Roma había puesto. Entonces, básicamente como que el respeto del pueblo hacia Juan también había acrecentado desde su muerte.
Entonces ellos lo que querían era dar una respuesta que les sirviera. Ahora, contestar que no sabían fue la opción que les quedó. Pero mira qué interesante. Imagínate, los principales sacerdotes, los líderes allá arriba, ¿no? de la ley religiosa, los fariseos, los que le enseñaban al pueblo, y los ancianos que contaban con el respeto más, digamos, el gobierno común del pueblo. Jesús les hace una pregunta tremendamente sencilla. Y la respuesta que más les conviene es decir, no sabemos. Imagínate que la respuesta que más les sirvió fue igual tremendamente humillante. Tremenda humillación para ellos, pararse delante de Jesús y el pueblo y decir, mira, somos varios acá, tuvimos nuestra pequeña reunioncita acá para charlar, para deliberar. Me lo imagino ahí, tragan, así. No sabemos. Ellos sabían que dar esa respuesta era humillante. Con dar esa respuesta ellos perdían autoridad delante del pueblo. ¿Y qué es lo que hacía? Cuando estos líderes pierden autoridad, lo que hace es levantaba su calentura contra Jesús, ¿no? Más motivos tenían para querer ir y deshacerse completamente de él. Entonces, ¿cómo podía ser que ellos no supieran? Se preguntaría el pueblo. O sea, Jesús hizo una pregunta sencilla. Lo que ellos demostraron, de nuevo, Jesús con esto escarba los motivos de nuestro corazón y empieza a revelar cosas que a veces no están en la superficialidad. Lo que escarba es lo que ellos tenían era temor de los hombres y no temor de Dios. El principio de la sabiduría, del conocimiento, nos dice la palabra de Dios, que es el temor de Dios. Y es el temor también, o es también lo que produce en nosotros personas maduras, personas sabias, personas que también que le agradan a Dios. Es la forma correcta de hacer ministerio, de trabajar, de servir a Dios. Y sin embargo ellos habían elegido el temor a los hombres. Todo su acercamiento a Jesús, su cuestionamiento, lo que ellos ya habían planificado hacer en su corazón de matarle, estaba basado ¿en qué? En el temor de los hombres y en conservar su puesto, en no perder su autoridad. Y ahí quedaron expuestos, quedaron completamente desnudos por no saber, por no jugársela. ¿Y por qué? Porque fueron con una pregunta completamente tonta. Jesús ya había demostrado una y otra vez con qué autoridad hacía eso. ¿Quién lo había enviado? Desde la cantidad de veces de que Él sanaba gente y todos le daban la gloria a Dios. Desde Él declarando que Él era el Hijo de Dios. Jesús había dicho de que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Que Él no decía nada que el Padre no le dijera que Él tenía que comunicar, que decir. Que Jesús le dijo a sus discípulos en otra ocasión, ustedes me preguntan por el Padre, por conocer al Padre, pero si me conocen a mí, ya han conocido al Padre. Entonces, ese es el tipo de autoridad con el que Jesús venía. Y estos hombres lo habían visto, pero estaban tan ciegos que lo único que querían era buscar la forma de no perder su autoridad. Era como que sentían que el respeto del pueblo, que la autoridad, que su posición, que incluso eso también repercutía en una posición económica, en una posición social, se les escapaba de las manos, se les iba como agua entre las manos y estaban desesperados por ver cómo mantener eso. Y Jesús los expuso con solamente una simple pregunta sobre una persona muerta. Quedaron ahí al descubiertos. Ahora Jesús le dice entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y esto significa que Jesús hacía las cosas con la misma autoridad que Juan, porque Jesús establece un paralelismo. Si ustedes me dicen con qué autoridad lo hace Juan, es fácil que yo les diga con qué autoridad lo hago yo. Entonces básicamente Jesús fue una forma de Jesús decirle, bueno, díganme ustedes con qué autoridad lo hago. Porque si Juan hacía, como el mensaje de Juan apuntaba hacia Jesús, si la autoridad de Juan venía de Dios, la de Jesús también. Y si no, no. Entonces cuando Jesús le dice, si ustedes no me saben contestar, yo no les voy a contestar, le está diciendo, yo lo hago con la misma autoridad de Juan, que ellos y todo el pueblo sabían que era la autoridad de Dios. Pero después, otra cosa que acá es donde tenemos que empezar a mirar hacia nosotros, Jesús no responde preguntas de las que no nos interesan las respuestas. ¿A ellos les interesaba la respuesta de Jesús? No, les interesaba tenderle una trampa, a ver si en algo de lo que Él respondía
lo podían agarrar, ¿no? Ahora, nosotros muchas veces le hacemos preguntas a Dios que no nos interesan las respuestas. Lo que buscamos es justificarnos. Y por eso hablaba hoy al comienzo de toda esta cuestión de los cuestionamientos que le hacemos a Dios, y que hay un lugar cuando quizá de verdad estamos pasando por un momento de dolor, donde estamos pasando por un momento de una crisis de fe, de incertidumbre, y Dios recibe esas cosas porque Él a través de esos tiempos de dolor Él nos quiere hacer crecer, y esas cosas realmente son útiles a veces para nuestra vida espiritual si nos acercamos a Dios con humildad al momento de presentarle el estado de nuestro corazón. Pero también, si somos sinceros, aparece toda otra gama de cuestionamientos a Dios, que son cuestionamientos de los cuales a nosotros no nos interesan las respuestas que Dios tenga para darnos. Lo que buscamos es tirar una pregunta, tirar un cuestionamiento, tirar un enojo en contra de Dios. ¿Para qué? Para justificarnos. Para justificar nuestra rebeldía, para justificar nuestro pecado, tal cual como estos líderes, como estos fariseos estaban haciendo. Entonces, vamos a identificar algunas cosas que pueda haber detrás de los cuestionamientos a Dios. Ellos cuestionaban su autoridad para hacer cuando lo que les preocupaba era su autoridad para hablar, ¿no? A lo que ellos de verdad les preocupaba era lo que Jesús decía, ¿no? Pero no, como no podían agarrarse de nada, cuestionaban lo que Jesús había hecho. Entonces, en nuestra vida también, a veces nosotros cuestionamos lo que Dios pareciera que está haciendo en nuestra vida, cuando en realidad nosotros no estamos dispuestos a poner en práctica ni a aceptar las cosas que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer en medio de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuestionamos a Dios cuando estamos pasando alguna circunstancia difícil familiar. Y dices, bueno, no Señor, porque esto no puede ser. Pero Dios ya nos ha dicho un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer en medio de esas situaciones, de cómo ahí es una oportunidad para profundizar nuestra fe, para profundizar nuestra comunión con Dios, para buscarlo cada día más. O en problemas de salud también son oportunidades también para orar con fe por sanidad, o para ver, Señor, qué área de mi carácter vos querés moldear con esto. Y en vez de concentrarnos en lo que es seguro, que nosotros sabemos que tenemos que hacer, nos enfocamos en cuestionar a Dios. Ahora también la forma de responder mostró que no tenían temor de Dios sino de los hombres, eso ya lo dijimos, y responder también los desautorizó delante del pueblo. Ahora, hay algunas malas razones detrás de nuestros cuestionamientos a Dios. Ya aclaré un par de veces de que puede haber algunas circunstancias normales y que la Biblia respalda para eso. Pero lo primero que puede haber detrás de nuestros cuestionamientos a Dios es un deseo de revelarnos y justificar nuestro pecado. Y esto quizás es no frente a una situación en particular, pero frente a cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, yo no entiendo por qué yo no me puedo ennoviar con alguien que no es cristiano. No entiendo toda esa cuestión del yugo desigual y todas esas cuestiones. No entiendo si me gusta, ¿no? Conversación que he tenido 45.000 veces con algunos adolescentes y alguna gente más grande todavía. Yo no entiendo por qué yo no puedo entrelazar mi vida con alguien que no ama a Dios. Bueno, entonces, a ver, ¿es algo que no entendés o es algo que no querés aplicar? Porque las razones en la Biblia son extremadamente claras. Tenemos desde mandamientos directos a también tenemos historias de un montón de gente que cayó en lo mismo. Imagínate, bueno, ni hablar del caso ahí por encima de todos, ¿no? Es Salomón. Como Salomón en un caso así, el comienzo de su reinado, Dios le otorgó el regalo más grande que cualquier persona haya recibido en cuanto a por fuera de lo espiritual. Digamos que él pidió sabiduría y recibió toda la sabiduría. Fue el hombre más sabio del mundo hasta que llegó Jesús. Y también junto con eso, por ese pedido, Dios además lo colmó de bendiciones económicas, militares, todo fue el apogeo, el clímax de la nación de Israel. ¿Y cómo fue que eso vino todo así? Se vino abajo a través de cómo él empezó a entrelazar su corazón con con mujeres que no temían a Dios. Y empezó a alejarse de Dios. Y en realidad una de las cosas que uno puede ver,
en este caso por profundizar un poco en eso y ver cómo tiene mucho más que ver en eso en nuestro corazón, es que en realidad el alejarse de Dios no comenzó un tiempo después de que Salomón ya tenía varias mujeres que no temían a Dios, sino el alejarse de Dios comenzó en el momento que él tomó la decisión de desobedecer algo que ya había sido bien claro para cualquiera que era rey de Israel. Entonces son pequeños pasos que uno empieza a dar y después nos cuestionamos, yo no entiendo esto. Bueno, no es que no lo entiendas, es que en realidad no estás dispuesto a ponerlo en práctica y por lo tanto estás buscando excusas, estás buscando decir, no, esto no tiene sentido. Ahora, para otras cosas nos es más fácil confiar en Dios, pero justo en las cosas en las que estamos siendo tentados, ¿no? Lo hemos hablado también otras veces con el manejo del dinero. Bueno, yo no entiendo por qué tengo que tener a mis empleados en caja, ¿por qué no puede ser algo en negro? Es más para, yo he escuchado gente que dice, no, es para dar una mano y todo, un montón de cosas, y sin embargo hay órdenes de parte de Dios que realmente son para traer bendición a nuestra vida, a nuestras familias, al orden dentro de nosotros. La cantidad de veces que hay gente que se justifica decir, yo no entiendo por qué esto es tan grave si este pecado me afecta solamente a mí. Yo no estoy afectando más a nadie. Bueno, de nuevo, es una mentira. Cada uno de nuestros pecados terminan afectando a la gente a la que nos rodea. Entonces nosotros tenemos deseos de rebelarnos y de justificar nuestro pecado y por lo tanto cuestionamos a Dios como una forma de defendernos y de justificarnos. Y lo segundo también que puede haber es que tenemos un mal entendimiento del carácter de Dios y de quién Dios es. Cuestionamos a Dios porque realmente no entendemos quién Dios es. Y dentro de eso no entendemos ni aceptamos, por ejemplo, su soberanía. La palabra de Dios nos dice que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios realmente, aún en las situaciones más terribles, en medio de las guerras, en medio de un montón de cosas, Dios es soberano. Y si nosotros miramos hacia atrás en la historia, nos es fácil comenzar a ver la forma en la que Dios se ha estado moviendo y ha comenzado a hacer y ha utilizado la historia para cumplir sus propósitos y cómo Dios no causa a nadie que peque, pero sin duda a veces frente a la rebeldía de la gente, Dios suelta. En la reunión de hombres, no sé si fue, no, el jueves pasado, no, el anterior, en el refugio de hombres, por unas cuestiones ahí que estuvimos hablando, nos fuimos a leer Romanos 1. Donde da esa descripción que la ira de Dios se revela contra los hombres. Y es muy interesante. Nosotros nos imaginamos la ira de Dios como un castigo activo de parte de Dios, que sin duda hay momentos donde eso se da de esa manera. Pero miren qué interesante, en el comienzo de Romanos, Pablo describe la ira de Dios como Dios simplemente soltando a la gente para que haga lo que quiere. Y la forma en la que la ira de Dios se manifiesta es que entonces después van a estar sujetos a las consecuencias. Y cómo las consecuencias de eso son muerte, por donde se lo mire. Qué impresionante pensar eso, ¿no? De que Dios, no mostrando su ira, es muchas veces protegiéndonos de las consecuencias de nuestro propio pecado. Y formas en las que nosotros hoy en día constantemente experimentamos juicio, castigo de Dios, no es Dios haciéndonos algo malo, sino simplemente diciendo, también vos estás tan empecinado con esto, te suelto, te dejo ir adelante. ¿No? Es uno de esos lugares donde a la gente no le gusta tanto el libre albedrío, ¿no? A todos les gusta, no, porque la libertad y el libre albedrío y no sé qué. Pero cuando llega eso no nos gusta. Queremos que Dios nos siga protegiendo. Si no fuera por la gracia de Dios, está el concepto se le llama la gracia común. Que la gracia común es la gracia de Dios que Él le da a todas las personas, sean salvos o no. O sea, la gracia salvífica se llama, es la gracia que nosotros recibimos para perdonar nuestros pecados gracias a la cruz de Jesús y ya está. Ahora, la gracia común es, como dicen los salmos y los proverbios, el sol sale sobre justos e injustos, ¿no? La lluvia cae sobre los campos de los justos y de los injustos. Todos esos son regalos de Dios que benefician a todo el mundo. Incluso muchas veces los injustos van a tomar cosas de esa gracia común y lo van a usar para su propio beneficio y van a actuar en contra de los demás por lo mal que está su corazón. Y sin embargo, ¿eso en qué se termina reflejando? En que Dios está, por medio de su gracia, está manteniendo un orden. Dicen Colosenses, hablando de Jesús, que Él mantiene unida toda la creación, dándonos esa imagen, como que Dios tiene toda la creación, Cristo tiene toda la creación en sus manos.
Y si Dios, no que Dios aplaste la creación, si Dios simplemente soltara esa protección, ese cuidado, ese mantener, todo se desplomaría. Entonces, cada uno de nosotros, eso es parte de la gracia común y también es parte de la paciencia de Dios, que mantiene un orden a pesar del caos que vemos en muchas cosas por el pecado de la gente, pero igual Dios sigue manteniendo un orden que permite que tengamos tiempo para arrepentirnos y para examinar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y en vez de rebelarnos como hicieron estos fariseos y estos líderes religiosos, vengamos con humildad delante de Dios. Entonces no entendemos ni aceptamos su soberanía. A veces tampoco no entendemos ni aceptamos su amor. Muchas veces eso también es parte del carácter de Dios, que a veces nosotros no entendemos y nos rebelamos en contra de Él. Y a veces no entendemos que las cosas que Dios nos pide que hagamos, o a veces que dejemos de hacer, los mandamientos de Dios son una muestra de su amor. Realmente son una muestra de su amor. Aún aquellas cosas que nosotros decimos, esto yo no tengo ganas, yo esto lo quiero hacer a mi manera, porque esto para mí va a ser mejor, yo quiero vivir a mi manera de esta forma. Los mandamientos de Dios son muestra de su amor por nosotros, que Él de verdad quiere poner un orden en nuestra vida para protegernos, para cuidarnos de lo que decíamos recién, de las consecuencias del pecado. O a veces no entendemos también que el sufrimiento que nosotros pasamos es una muestra del amor de Dios. Porque son formas en las que Dios utiliza para agarrarnos bien fuerte y atraernos hacia Él. Y llevarnos a cambiar y llevarnos a madurar y llevarnos a buscar más de Él. Y por último, no entendemos ni aceptamos su justicia. Dios es un Dios, no solamente es un Dios de amor, como decimos muchas veces, Dios es amor. Pero Dios también es un Dios santo, santo, santo. Y también Dios es un Dios tremendamente justo. Y la forma, el otro día estaba teniendo una conversación ahí, entre conversación y discusión y charla ahí, con una persona que me hablaba de que, estábamos hablando de los atributos de Dios, y me hablaba de la ira. Digo, en realidad la ira no es un atributo de Dios. Y bueno, para resumirle un poco la charla por ahí media hora, le digo, no, en realidad la Biblia nos dice que Dios es amor y por supuesto que Dios se airía y tiene un enojo tremendo, pero es frente al pecado. O sea, antes de la creación, sin el pecado, Dios no estaba airado ni enojado contra nada, ni ejercía su juicio contra nada antes de que hubiera pecado. Pero la ira, sin duda, que es la manifestación de cuando se junta el profundo amor de Dios con su justicia. ¿Por qué? Porque Dios no permite y en su plan no está bien, sería completamente injusto que frente a todo lo que Él creó y lo que Él ama profundamente, se siguieran manteniendo las injusticias y el dolor y el pecado continuara destruyendo y matando todo lo que Él ama tan profundamente. Entonces por ahí es donde aparece el juicio y la ira de Dios. Entonces nosotros vemos cómo en la cruz de Jesús, hacia lo que Jesús se dirigía, era el lugar donde se encontraba más perfectamente la demostración más grande de amor y la demostración más grande de justicia. En ese lugar, en la cruz, se encontró el amor y la justicia de Dios. La justicia, porque fue donde se ejerció la justa ira de Dios sobre los pecados de la humanidad, y el amor siendo que Jesús se entregó a sí mismo para decir, bueno, no sobre ellos, sino sobre mí. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y Él se entregó por nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros profundicemos en escarbar los motivos de nuestro corazón en esas instancias donde cuestionamos a Dios, donde cuestionamos sus caminos, donde cuestionamos sus mandamientos, donde cuestionamos las cosas que Dios hace y muchas veces donde cuestionamos las cosas que Dios enseña. Tantas cosas en la palabra de Dios hoy en nuestro mundo posmoderno están en tela de juicio. La gente le encanta cuestionar todas las cosas que tienen que ver con la sexualidad, cuestionar todas las cosas que tienen que ver con la familia, cuestionar un montón de cosas que tienen que ver con la moral. ¿Y por qué la gente cuestiona estas cosas? Porque no hay temor de Dios. Y porque no hay una comprensión de que Dios pide esas cosas por su amor, por su justicia y porque Él de verdad quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el desafío para hoy, cuando vos te enfrentes frente a algo que decís, yo no tengo ganas de hacer esto, pero con el conocimiento que Dios te ha dado, vos sabés qué es lo que Dios te pide, vos sabés que Dios te está desafiando a
amar a tu enemigo, a pesar de que vos tenés todas las enormes y preciosas excusas por las cuales vos no lo tenés que amar. ¿No? O sea, Dios pidió que amemos a los enemigos, pero mi situación es diferente a la que Jesús está hablando. O cuando vos sepas que vos tenés que hacer algún tipo de sacrificio para Dios, donde vos tenés que ordenar tus finanzas, donde vos tenés que dar la milla extra con alguna persona, donde vos tenés que dejar algún pecado en tu vida que está realmente, te está cortando las piernas espiritualmente, algún pecado que realmente te está afectando y está afectando tu relación con Dios. En vez de cuestionar, Dios, ¿por qué es que esto está mal? ¿Por qué vos no querés esto? Confía. Y decir, Dios realmente ha diseñado todas estas cosas para mi bien. Y Él es el que tiene verdadera ¿qué? Autoridad sobre todas las cosas. Confiemos. Demos ese paso de fe en confiar y someter nuestro corazón a la autoridad y a la bondad de Dios, a su amor, a su justicia, y confiar en que todo lo que Él ha dicho es bueno y es para nuestro bien. Todo lo que Él nos ha pedido es bueno y es para nuestro bien. Todo lo que Él ha hecho es para nosotros. Cuando dudes y cuestiones la fidelidad y el amor de Dios, mira la cruz. Ese lugar donde la justicia y el amor se encontraron para ofrecer un camino completamente libre a cada uno de nosotros. Y donde nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar esa misericordia, ese oportuno socorro y para bendecir también a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te agradecemos, porque vos eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios amoroso. Y hoy queremos reconocer, Señor, que vos tenés autoridad. Capaz que hay cosas en nuestra vida que todavía nos cuesta entregarte, que nos cuesta venir y decir, mira, aunque no lo entiendo, te lo entrego. Pero vos, Señor, sos un Dios que tiene toda autoridad sobre cada una de las cosas en nuestra vida. Y queremos ceder la autoridad que pensamos que tenemos sobre nuestra vida a ti y entregártela, Señor. Porque queremos dar ese paso de fe y confiar que lo que vos decís, lo que vos has hecho y lo que vos pedís de nosotros es bueno. Es bueno. Es bueno para nosotros. Y no hay razón para que dudemos o cuestionemos la bondad y el amor de aquel que dio la vida de su mismo Hijo para tomar nuestro lugar al pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor. Te adoramos y te celebramos en este tiempo. Bendice, Señor, nuestras vidas. Te agradecemos. Bendecí el tiempo junto de alabanza, de oración, porque vos realmente sos bueno, Señor, con nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.